dicen que la vida siempre guarda sorpresas. A veces, un pequeño detalle, un gesto inesperado, puede ser suficiente para cambiarlo todo. Esta es la historia de Lucía, una mujer que creía haber perdido sus sueños, hasta que un regalo misterioso le recordó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lucía tenía 25 años y llevaba una vida que, a simple vista, parecía normal, estable, incluso tranquila. Trabajaba como secretaria en una oficina pequeña, en un edificio gris donde los días pasaban como una fotocopia del anterior. Cada mañana, se despertaba a las 6 en punto, preparaba un café rápido, tomaba el mismo bus abarrotado y se sentaba frente al mismo escritorio lleno de papeles y llamadas que nunca parecían terminar. Por fuera, su vida era ordenada. Pero por dentro, Lucía sentía un vacío. En su adolescencia había soñado con ser escritora. Amaba llenar cuadernos con historias, pasaba tardes enteras inventando personajes y mundos. Soñaba con viajar, con publicar un libro, con que sus palabras algún día tocaran corazones. Pero con los años, la realidad se impuso. Las responsabilidades, la necesidad de pagar cuentas, la falta de oportunidades, todo fue apagando esa llama. Muchas noches se quedaba sola en su pequeño departamento, mirando fotos antiguas de su infancia, preguntándose en qué momento se había alejado tanto de la persona que quería ser. Tal vez ya es tarde para cambiar mi vida, se repetía en silencio, convencida de que su destino estaba escrito. Una mañana cualquiera, mientras caminaba rumbo al trabajo, algo diferente ocurrió. Pasó frente a una librería que nunca había notado antes. Era pequeña, casi escondida entre dos locales grandes, y en el escaparate había libros apilados de manera desordenada. Algo en ese lugar la atrajo, como si una fuerza invisible la invitara a entrar. Dentro, el aroma a papel viejo se mezclaba con el de un café recién hecho. El ambiente era cálido, acogedor. Detrás del mostrador había un anciano de mirada amable y sonrisa tranquila. «Bienvenida», dijo con voz suave. «¿Buscas algo en especial?» Lucía negó con la cabeza. No estaba allí por un libro en particular, solo quería mirar. El anciano la observó en silencio unos segundos, como si pudiera leer más allá de su expresión. Luego tomó un libro de una repisa y se lo tendió. «Llévalo contigo. Este libro encuentra a las personas que lo necesitan». Lucía lo miró, sorprendida. «Pero, no he pagado nada». El hombre sonrió. «Considéralo un regalo». Aquella noche, después de la cena, Lucía abrió el libro. Era extraño, no tenía portada llamativa, ni nombre de autor, ni editorial. Solo páginas llenas de relatos, reflexiones y frases poderosas. Lo primero que leyó decía: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Siguió pasando las hojas y encontraba mensajes que parecían escritos solo para ella: «Los sueños no caducan, solo esperan a que encuentres el valor de perseguirlos. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda, el cambio comienza en el instante en que decides intentarlo». Lucía se quedó en silencio. Sintió que cada palabra tocaba fibras muy profundas. Lloró. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se fue a dormir con una chispa de esperanza. Al día siguiente, algo en ella había cambiado. Se levantó más temprano de lo normal, y en lugar de tomar su café apurada, se sentó frente a la mesa con un cuaderno vacío. Escribió 2 páginas con ideas, pensamientos y recuerdos. No era gran cosa, pero se sintió viva. En los días siguientes, pequeños cambios comenzaron a notarse. En el trabajo, en lugar de pasar desapercibida, empezó a sonreír más, a conversar con compañeros con los que casi nunca hablaba. Se inscribió en un taller de escritura los fines de semana. Volvió a sentir emoción en las cosas simples, como si la vida le hubiera devuelto colores que antes veía apagados. Sin embargo, la vida siempre pone a prueba cuando decides cambiar. Un mes después, su jefe le informó que la empresa atravesaba recortes y que probablemente perdería su puesto. El miedo la invadió. Sintió que todo su esfuerzo, toda esa nueva energía, estaba a punto de derrumbarse. Aquella noche abrió de nuevo el libro. Y allí, en medio de las páginas, encontró una frase que parecía esperarla. Cuando una puerta se cierra, es porque otra está a punto de abrirse. Confía. Aunque dudaba, decidió no rendirse. En lugar de hundirse en la desesperación, usó el tiempo libre para escribir más. Pasaba tardes completas frente a su cuaderno, creando relatos y dejándose llevar. Poco a poco, esa actividad que antes parecía un hobby olvidado se convirtió en su motor de vida. Un día, animada por una amiga del taller,
Envió uno de sus textos a un concurso literario local. No tenía expectativas, pero semanas después recibió un correo: había ganado el segundo lugar. Al leerlo, no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía su talento. Ese fue apenas el comienzo. La invitaron a leer en pequeños eventos culturales, luego una revista local le pidió publicar un relato, y más tarde, un editor se interesó en sus textos. Cada paso, aunque pequeño, era un recordatorio de que había elegido el camino correcto. Pero había algo que aún la intrigaba: el anciano de la librería. Un día decidió volver al lugar para agradecerle. Caminó por la misma calle, buscando el escaparate. Sin embargo, lo que encontró la dejó sin aliento. La librería estaba cerrada, con las ventanas cubiertas de polvo y las paredes desgastadas. Preguntó a un vecino y éste le dijo que ese local llevaba años abandonado. Lucía se quedó inmóvil. ¿Cómo era posible? Ella había estado allí, había recibido el libro de manos del anciano. Confundida, regresó a casa y tomó el libro entre sus manos. Al abrirlo, notó algo que no había visto antes: una dedicatoria escrita a mano en la primera página. Decía: el verdadero regalo no es este libro, eres tú. Nunca olvides que tienes el poder de cambiar tu vida. Las lágrimas recorrieron su rostro. Tal vez aquel anciano era real, tal vez no. Tal vez era un ángel disfrazado, tal vez era un reflejo de su propia alma. Lo único cierto era que ese regalo había llegado justo cuando más lo necesitaba. Desde entonces, Lucía nunca dejó de escribir. Su vida cambió por completo. Sus palabras comenzaron a viajar, a tocar corazones, a inspirar a otros. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había empezado todo, ella sonreía y respondía: fue gracias a un regalo que cambió mi vida. Y así comprendió que, a veces, lo que parece un detalle sin importancia es en realidad la chispa que enciende todo un nuevo camino. Querido oyente, recuerda esto: nunca es tarde para empezar de nuevo. Tal vez hoy mismo, sin esperarlo, llegue a ti un regalo que lo transforme todo.